Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí acompañándolos en este tercer congreso. Creo que es un esfuerzo maravilloso que están haciendo desde Debra, Brasil, y que tener esta oportunidad de reencontrarnos con amigos y colegas de toda Latinoamérica, pues hace que sea más divertido poder llevar el mensaje de Debra y de epidermolisis ampollosa a todos nuestros colegas y compañeros. Bueno, para empezar, quisiera recordarles, estoy, como mencionaba la doctora Rosalía hace unos segundos, soy parte de Debra Colombia y tal vez pues hay que declarar estos conflictos de intereses, aunque ninguno de ellos pues tiene relevancia para esta ponencia. Cuando tenemos un paciente con epidermolisis ampollosa, son muchos los panoramas que vemos. Ha sido un proceso de muchos años poder llegar a hablar de lo que les presentaré a continuación, pero siempre que nos enfrentamos al paciente tenemos un momento clínico importante. Distintos tipos de heridas, distintos tipos de evolución de estas heridas y de cómo cicatrizan las heridas, que nos hace pensar en esto único de cada uno de nuestros pacientes. La primera clasificación que se intentó fue en 1984 y aquí ya empezó algo bien importante. No es una única enfermedad, es un grupo de enfermedades que con la tecnología de esa época se podía hablar de dónde estaban las ampollas y las heridas. Más adelante, tenemos una siguiente clasificación donde ya se pudo hablar que al tener mejor tecnología, el desarrollo de microscopía electrónica y distintas estructuras, se pudo hablar dónde pueden estar estas proteínas afectadas. El esfuerzo y el crecimiento en el desarrollo de la tecnología molecular, en el diagnóstico genético, permitió llegar a un punto bien interesante en el 2008, donde cuáles podrían ser estos sitios de clasificación, cuáles podían ser estos mecanismos de producción del subtipo de epidermolisis ampollosa, y abrió una luz para lo que sería la clasificación del 2014, donde, si ustedes ven, muchos de los términos con nombres propios dejan de utilizarse, se empieza a usar el esquema de sospecha de epidermolisis ampollosa, hablar de un tipo de epidermolisis ampollosa y tratar de definir un subtipo, un gen específico y hablar de cuál sería esta forma de herencia. La clasificación que les presento hoy es el resultado de una reunión de expertos de todo el mundo que hablan de varios puntos importantes. El primero, tomar la clasificación del 2014, confirmar, eliminar los nombres propios y tratar de organizarlos según la clínica, la genética y empezar dos conceptos nuevos. ¿Cuáles son los tipos de epidermolisis ampollosa que podríamos hablar que son sindromáticas? Y por último, estos diagnósticos diferenciales de enfermedades ampollosas o con fragilidad cutánea presentes desde temprana edad que no necesariamente son epidermolisis ampollosa. El mismo grupo, un año antes, había logrado una primera publicación de guías clínicas para el diagnóstico de EB, digo primeras guías a nivel mundial, donde en el 2019 se abordaron cómo sería el ideal para que diagnostiquemos la epidermolisis ampollosa. Empezando entonces en la clasificación, dos mensajes importantes. En el recién nacido podemos tener un diagnóstico diferencial muy amplio. La clínica todavía no es muy específica, por lo que debemos hacer la sospecha de epidermolisis ampollosa y empezar a plantearnos cómo seguir los diagnósticos para tenerlos más definitivos. Algo que sí hemos visto y aprendido con el paso del tiempo es la historia natural de la epidermolisis ampollosa. Por eso en el adolescente, en el niño de más de 2 años y en el adulto, podemos desde la clínica poder hablar de epidermolisis ampollosa
y tipo de epidermolisis ampollosa. Pero volvámonos un poco más para atrás y hagamos este recorderis de los 4 grupos grandes de epidermolisis ampollosa. Primero, la epidermolisis ampollosa simple va a caracterizarse por un desprendimiento de los queratinocitos en la capa basal. La mayoría de este tipo de epidermolisis ampollosa es de herencia autosómica dominante. Podemos ver que la humedad, el calor empeora la fase de las ampollas, pero a medida que nuestros pacientes o nuestra familia crece, vemos que las ampollas dejan de ser tan problemáticas y algo que aparece es una hiperkeratosis dolorosa, creando problemas usualmente en las áreas de mayor roce o fricción como en los pies y las manos. Algo importante es que el compromiso extracutáneo en la epidermolisis ampollosa simple no es tan relevante en general. Sin embargo, según el gen afectado, aquí ya podemos hablar de las epidermolisis ampollosas simples que se definen como, según la mutación, como sindromáticas. ¿Cuáles son estos 3 genes importantes en la parte sindromática? De la proteína Kelch24, asociándose a cardiomiopatía, la proteína CD151, asociada a nefropatía, y las mutaciones en la plectina, que pueden asociarse o a distrofia muscular y atresia pilórica. De forma característica, los 3 tipos más frecuentes de epidermolisis ampollosa son asociados a mutación de la proteína de las queratinas 5 y 14 y en las 3 formas clásicas descritas, localizada, intermedia y severa. ¿Cómo veríamos esto entonces en la tabla de clasificación actual? Aquí es exactamente. Epidermolisis ampollosa dominante, si ustedes ven, van a ver las siglas siempre EBS, y de forma localizada, intermedia y severa, como las formas más frecuentes, y en las formas sindrómicas, que para esto es súper importante el diagnóstico genético para poder hacer el seguimiento específico y acompañamiento del paciente. En la epidermolisis ampollosa de unión, principalmente la herencia es autosómica recesiva. Aquí el desprendimiento es definitivamente desde la lámina lúcida y tenemos un espectro interesante de epidermolisis ampollosa. ¿Por qué digo interesante? Dependiendo de la proteína afectada, vamos a ver un mayor o menor compromiso, mayor o menor severidad, pero en general las heridas van a sanar dejando tejido de granulación, el cual se vuelve un casi patognomónico para poder hacer el diagnóstico clínico de la epidermolisis ampollosa de unión o por las siglas en inglés JEB. También algo característico ha sido el compromiso no solo de la piel, sino también del pelo, los dientes y las uñas. Si definimos cuáles son los principales genes afectados, tenemos los que codifican para la laminina 332, generando las formas más severas, las formas menos severas con afectación del colágeno 17, y nuevamente aquí tenemos que tener en cuenta las mutaciones de las integrinas para los tipos de epidermolisis ampollosa de unión sindrómico, donde vemos con integrina B4, compromiso con atresia pilórica, o la integrina alfa 3, que se puede asociar a síndrome pulmonar intersticial y síndrome nefrótico. Las formas más comunes son las formas intermedia y severa, que como vemos en la tabla y como se ven actualmente en la clasificación, tenemos que son producidas por, en su forma principal, por las genes que codifican la laminina 332. ¿Por qué traigo esta tabla en todos los tipos de epidermolisis ampollosa? Porque para todas tenemos que recordar este diagnóstico genético es el que nos va a poder ayudar en el definir el seguimiento y medición de las complicaciones. La epidermolisis ampollosa distrófica, siendo característica la mutación de una única proteína, que es el colágeno 7, tiene un espectro de manifestaciones muy amplio. ¿Y por qué ocurre esto? Tenemos, primero, las fibras de anclaje son esenciales para
como su nombre lo dice, anclar la epidermis a la dermis. Por eso el defecto lo vamos a ver en la parte de la lámina densa, con compromiso de la dermis superficial. Y lo más característico clínicamente de la epidermolisis ampollosa distrófica es que son ampollas, heridas, erosiones que dejan cicatriz. Cicatrices que muchas veces se acompañan de quistes de Milium, pero que, como les mencionaba antes, va a tener un espectro de manifestaciones muy amplias. Si bien no tiene una forma sindrómica, como el compromiso va a ser más severo, podemos ver un compromiso extracutáneo que afecta a montones la calidad de vida de nuestros pacientes y que en algunos casos, por no tener un apropiado monitoreo, pues llevan a los desenlaces fatales o complicaciones, siendo el carcinoma escamocelular una de las principales causas de fallecimiento, pero también la anemia crónica, desnutrición severa, estenosis esofágica, entre otros. Como les mencionaba, un espectro de presentación variable, casi todos caracterizados por compromiso extenso, heridas que no sanan completamente, heridas que afectan la cavidad oral, siendo muy característico clínicamente la lengua depapilada, el compromiso extenso, generando la producción de carcinomas escamocelulares, y que en su patrón de herencia tenemos dos formas importantes, dominantes, recesivas, siendo las recesivas las formas más severas, y la clasificación ha sido entonces basada en, como es solo una única proteína afectada, la clasificación se ha basado un poco en qué tantas mutaciones, qué tantas alteraciones puede tener y cuál es la severidad del compromiso del paciente. Por eso tenemos dos grupos grandes en la forma dominantes y las recesivas, siendo las más frecuentes en las epidermolisis ampollosas distróficas dominantes, la forma localizada e intermedia, y en las formas recesivas, las formas más severas, que son la intermedia y severa. Dos grupos que son poco frecuentes, pero que últimamente han tenido muchísima relevancia, son las formas pruriginosas, tanto de herencia dominante o recesiva, e inversa. ¿Cómo lo vemos entonces en la clasificación actual? DDEB, RDEB, y dependiendo la forma clínica, el subtipo clínico que presente nuestro paciente, pues, esta parte de la clasificación según los subtipos. El cuarto tipo importante de epidermolisis ampollosa era la que antes se hablaba de síndrome de Kindler. Debido a que en esta última clasificación ya tenemos una asociación de síndromes específicos con epidermolisis ampollosa, se ha preferido la reclasificación a epidermolisis ampollosa de Kindler. Es una forma muy rara. En teoría solo hay 250 casos descritos en la literatura, siendo un grupo importante de estos casos descritos la población específica en Panamá. Yo creo que en Latinoamérica deberíamos buscar un poco más para ver si los agrupamos y entender y ampliamos el panorama. Por el momento, lo que esta forma de epidermolisis no tiene ningún subtipo, simplemente es demostrar la mutación del FERMT1 que codifica para la proteína kindlina. Y clínicamente lo que vemos es algo muy característico. Ampollas en temprana edad que evolucionan a atrofia hipoiquilodermia con una fotosensibilidad importante en todos los pacientes. Les mencionaba antes que se habló de síndromes de fragilidad cutánea. Y es que si bien la epidermolisis ampollosa es la enfermedad hereditaria característica de fragilidad cutánea, a partir de distintas revisiones y nuevas enfermedades descritas, se buscó de ampliar el concepto y con nosotros como dermatólogos, como clínicos, como médicos involucrados, ampliar nuestro espectro en el diagnóstico diferencial para enfermedades que si bien tienen fragilidad cutánea, tienen otras alteraciones. Y aquí entra un grupo grandísimo de enfermedades con fragilidad intraepidérmica o dérmica que se pueden clasificar en cuatro grupos grandes, como los síndromes de alteración del tejido conectivo, desórdenes hiperqueratósicos, desórdenes de descamación y fragilidad cutánea y síndromes de descamación generalizada. Así que cuando tenemos un paciente recién nacido a término,
nuestro panorama es muy amplio. Sospechar EB es importantísimo, pero para poder determinar el tipo de EB, la clínica nos lo sustenta, pero como les mencionaba hace un rato, hay un espectro amplio, hacer una histología, hacer inmunomapeo. En Colombia desafortunadamente no lo tenemos y por lo que he hablado con algunos colegas de Latinoamérica tampoco está disponible. Entonces lo que sería saltarnos al análisis genético haciendo secuenciación de siguiente generación, que como estábamos puesto en las guías, tiene un nivel de evidencia 2A y 2 más con recomendación B. ¿Qué es importante? Incluir los distintos desórdenes de fragilidad cutánea para el diagnóstico diferencial para poder hacer un diagnóstico más específico. En la biopsia vemos el desprendimiento epidérmico, pero necesitamos conocer más cuáles son esas proteínas afectadas. ¿Cómo resumir esas proteínas afectadas? Tal cual. Sencillo, nivel de cuáles son las proteínas afectadas, describir nuestro gen afectado, cuáles son estas mutaciones o de lesiones implicadas para poder hacer así el diagnóstico específico o en algunos casos, como les mencionaba antes, incluirlo para el diagnóstico diferencial para poder clasificar los pacientes con enfermedades erosivas, con descamación cutánea, con enfermedades hiperqueratósicas o de alteraciones del tejido conectivo, y como fue en nuestro paciente una mutación del queratina 1 y 10 asociada a ictiosis queratinopática. De nuevo, la recomendación del diagnóstico genético y por el momento estudio de secuenciación de siguiente generación en sangre son los más recomendados. Es muy importante que lo trabajemos y diagnostiquemos a tiempo. Les quería traer un poco de la historia porque creo que esto es la epidermolisis ampollosa es una enfermedad que cada día avanzamos más, conocemos mejor el desarrollo, los avances tanto en técnicas de diagnóstico, técnicas de tratamiento, técnicas de genéticas, nos han permitido mejorar la clasificación, nos han permitido también poder conocer mejor la historia natural y avanzar en los tratamientos. En conclusión, les digo, de verdad, debemos buscar que el diagnóstico genético sea más asequible a nuestros pacientes y, por lo tanto, más específico para conocer nuestras propias mutaciones. Clasificar de forma adecuada al paciente nos sirve no solo por poder mostrar unos datos, unos resultados y hacer publicaciones. En realidad nos permite hacer una adecuada consejería a los padres, hablar de pronóstico y, por lo tanto, hacer un seguimiento y tamizaje específico con cada uno de nuestros pacientes. Y, por supuesto, creo que todos estos avances en diagnóstico han permitido poder hablar de terapias actuales de tratamiento específicas y diseñadas para cada uno de nuestros pacientes. Desde Colombia, un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por la invitación y quedo atento a sus preguntas.